El millonario se disfraza de chofer para encontrar a su prometida, y lo que descubre lo deja completamente destrozado. Emiliano nunca había sido un hombre desconfiado. De hecho, siempre había sido de los que creían en la gente, en las palabras, en lo que se sentía en el pecho. Pero últimamente había algo que no lo dejaba dormir. Cada vez que veía a Renata, su prometida, sonreírle con esa mirada dulce que a todos les encantaba, a él le pasaba lo contrario. Algo le picaba por dentro, como si estuviera viendo una máscara bien puesta, y no a la mujer con la que pensaba casarse. No sabía qué era exactamente, pero algo no cuadraba. Desde hacía unas semanas, Renata había cambiado. No eran cosas grandes, no era que llegara oliendo a otro perfume ni nada así, pero sí pequeños detalles. La manera en la que escondía el celular cuando él pasaba cerca, cómo ponía pretextos para no verlo entre semana, su risa forzada cuando él hacía planes para el futuro. Cosas que a simple vista no parecían importantes, pero que Emiliano, con el tiempo, fue anotando mentalmente una por una. Una noche, solo en su penthouse de Polanco, con la ciudad encendida bajo sus pies y un whisky en la mano, decidió que ya no podía seguir así. Si quería respuestas, tenía que buscarlas por su cuenta. No se lo iba a preguntar directo a Renata porque, si lo estaba engañando, seguro lo iba a negar todo. Y si no lo estaba, él iba a quedar como un paranoico. Tenía que pensar en algo mejor. Y fue ahí, mientras miraba por la ventana, que se le ocurrió la locura. Se iría de su vida de millonario por un rato. Nadie sabía exactamente quién era Emiliano Soto del Valle, fuera de las revistas y eventos. Muy pocos lo conocían de cerca. Su familia lo tenía como el heredero del emporio hotelero, el hijo ejemplar, el que siempre hacía lo correcto. Pero esa noche, decidió que por una vez iba a hacer algo diferente. Se iba a disfrazar de otra persona, alguien completamente distinto, para ver a Renata desde otro ángulo. Le llamó a Esteban, su amigo de la universidad, que ahora trabajaba como asesor de seguridad privada. Le pidió un favor raro. Quería que lo ayudara a crear una identidad falsa, con documentos, referencias, todo. Quería ser chofer, pero no cualquiera. Quería ser el nuevo chofer asignado a Renata. Él ya sabía que ella había despedido a Lemina anterior hacía una semana porque le hablaba mucho y le caía mal. Esteban se quedó callado unos segundos, pero luego dijo que sí, que lo ayudaba, aunque le parecía una locura. En menos de 3 días, Emiliano ya tenía licencia de conducir, con otro nombre, papeles de un supuesto historial laboral en una empresa de transportes ejecutivos y hasta una tarjeta con su nuevo nombre, Sergio Moreno. Rentó un departamento modesto en la Narvarte, amueblado con lo justo. Nadie de su círculo sabía que estaba ahí. Se dejó la barba un poco crecida, se puso lentes con aumento leve, se vistió con ropa sencilla y cambió su estilo por completo. Luego, llamó a Renata desde un número desconocido y se hizo pasar por el gerente de la empresa de transportes, ofreciéndole un chofer temporal mientras le conseguían uno fijo. Renata aceptó sin mucho interés. Le dio la dirección de su departamento en Santa Fe y pidió que fuera puntual. El primer día fue el más raro. Emiliano llegó temprano, con el coche limpio, y esperó afuera del edificio. Cuando Renata bajó, no lo reconoció. Ni siquiera lo miró bien. Llevaba lentes de sol grandes y estaba hablando por el celular. Solo dijo, «Al centro», como siempre, y se subió sin decir más. Durante el camino, Emiliano intentó controlarse. Le costaba trabajo manejar como si no conociera cada curva de su sonrisa. La escuchó hablar con alguien por teléfono, que parecía una amiga, sobre una comida con Sebastián. Dijo su nombre varias veces. Emiliano no sabía quién era ese Sebastián, pero no quiso pensar mal de inmediato. Ese día lo pasó observándola, escuchándola, sintiendo cada palabra como si fuera una pista. Renata tenía una forma de hablar distinta cuando no sabía que él era Emiliano. Más directa, más impaciente, menos encantadora. Y eso le empezó a mover cosas en el pecho. Los
Días siguientes fueron una mezcla de nervios, sorpresa y rabia contenida. Emiliano iba a recogerla todos los días. La llevaba a sus citas, a sus compras, a su trabajo en una fundación privada. Empezó a notar que muchos de sus días no eran lo que ella decía cuando hablaban como pareja. Había mentiras chiquitas, que no se notaban en la superficie, pero que Emiliano, ahora que estaba detrás del volante, podía ver con claridad. La gota que derramó el vaso fue un martes. Renata subió al coche muy arreglada, con un vestido rojo que él le había regalado meses antes. Le dijo que tenía una junta con patrocinadores de la fundación, pero lo llevó a un restaurante elegante en Lomas. Le pidió que esperara afuera. Emiliano se quedó en el coche, viendo desde el espejo cómo Renata se bajaba y saludaba a un tipo alto, de traje azul marino, con mucha confianza. Era Sebastián. Ese día, Emiliano tragó saliva, cerró el puño en el volante y bajó la mirada. Algo le dijo que ese no era un almuerzo de trabajo. Había algo más. Y por primera vez, sintió miedo de seguir con el plan. Porque si lo que sospechaba era verdad, todo lo que había construido con Renata iba a venirse abajo. Pero no podía detenerse. Tenía que saber la verdad completa. Ya no había vuelta atrás. Para todos, Renata era la mujer ideal, bonita, inteligente, con buenos modales y siempre sonriendo. Cuando iba a las reuniones con Emiliano, saludaba a todo mundo como si los conociera de toda la vida. A los papás de él les hablaba con una ternura que hasta daba ternura verla. Nunca se le olvidaba un cumpleaños. Mandaba flores, mensajes, y siempre tenía ese olfato para decir lo justo, lo que cada quien quería escuchar. Sabía moverse. Eso nadie lo podía negar. Pero la Renata que Emiliano estaba viendo desde el asiento del conductor era otra. No era grosera, pero no tenía ni un poquito de esa dulzura que mostraba con su familia, con él o con la gente de dinero. Era más seria, más seca, y a veces hasta fastidiada. No hablaba con él más que lo necesario. Aquí a la derecha, en 15 vengo, préndele al aire. Nada más. Nunca preguntó su nombre, ni de dónde venía, ni cuántos años tenía. Para ella, él era solo el chofer. Un empleado más. La primera semana, Emiliano intentó mantener la calma. Pensaba que tal vez solo estaba estresada, que así trataba a todos los trabajadores. No por mala onda, sino porque tenía muchas cosas en la cabeza. Pero pasaban los días y no cambiaba. Incluso cuando él intentaba hacer alguna broma ligera o decir algo simpático, Renata lo ignoraba, como si él no existiera. Lo que sí hacía era hablar por teléfono, mucho, con amigas, con su mamá, con alguien llamado Vale que parecía ser su confidente. Emiliano ya había aprendido a poner atención sin que se notara, y ahí fue armando un rompecabezas. Había muchas cosas que ella no le decía cuando estaban juntos como pareja. Por ejemplo, que no le gustaban las reuniones familiares de los Soto del Valle, que le aburría ir a las cenas con empresarios, que detestaba a uno de los primos de Emiliano porque decía que olía a vieja. Detalles así que parecían bobos, pero que mostraban algo. Renata no era la misma con todos. Tenía una cara para cada ocasión. Un día, sin que ella se diera cuenta, Emiliano le tomó una foto por el espejo retrovisor. Estaba viéndose en su celular, revisando una selfie, que se había tomado minutos antes. Sonreía, pero no era la sonrisa que le ponía a él. Era una más coqueta, como de alguien que está viendo si sale bien para otra persona. Él sintió algo raro en el pecho, como si esa sonrisa no fuera suya, como si ya no la conociera. Empezó a notar otras cosas. Llevaba el celular todo el tiempo con ella, y cuando recibía llamadas, bajaba la voz y se tapaba la boca. A veces le pedía que subiera el volumen de la música mientras hablaba. Lo hacía ver como una casualidad, pero era muy obvio que no quería que él escuchara nada. También se pintaba más de lo normal los días miércoles y viernes. Usaba un perfume distinto, más fuerte, más dulce. No era el que siempre decía que era su favorito porque a Emiliano le gustaba. El punto clave llegó un viernes por la tarde.
Renata pidió que la llevara a una estética en la Condesa. Dijo que solo tardaría 1 hora. Emiliano esperó pacientemente en el coche. Cuando ella salió, traía el cabello arreglado y una bolsa nueva en la mano. Le pidió que la llevara a un café rápido en la Roma. Llegaron, se bajó, y le dijo que no la esperara, que pediría otro coche para volver. Eso no era normal. Nunca hacía eso. Emiliano se quedó parado unos segundos, viendo cómo ella entraba al café. No iba a ver a ninguna amiga. Se notaba. Había algo en su paso, en la forma en que miraba hacia adentro, que lo confirmó. Se estacionó cerca. Bajó del coche sin hacerse notar y desde una esquina vio cómo se sentaba frente a un hombre que ya la esperaba. El tipo la saludó con confianza. Incluso le agarró la mano. Renata se reía. Esa risa, esa forma de tocarse el cabello, era la que usaba cuando quería enamorar a alguien. No era la que usaba con Emiliano desde hace meses. No era Sebastián. Era otro. Uno que no conocía. Emiliano se quedó ahí, con el estómago apretado. No podía acercarse, no podía hacer nada. Tenía que aguantar. Su plan seguía en marcha. Y, si lo arruinaba por impulso, se quedaba sin pruebas. Esperó a que ella saliera, se escondió, y luego la siguió en silencio. Pidió un auto por aplicación y se fue directo a su departamento, como si no hubiera pasado nada. Esa noche Emiliano no durmió. Vio su celular, vio las fotos antiguas, las que habían tomado en su viaje a Oaxaca, en su primer aniversario, en la cena donde le propuso matrimonio. Todo eso ahora se sentía falso, como si hubiera sido una actuación. Se preguntaba si alguna vez Renata realmente lo quiso o si todo había sido parte de un plan desde el principio. Pero lo peor de todo fue que al día siguiente, cuando la vio de nuevo, ella lo saludó con la misma cara de siempre, sonriente, elegante, amable. Le pidió que pusiera música y le dio las gracias cuando le abrió la puerta del coche, como si nada hubiera pasado. Y Emiliano entendió algo. Renata era muy buena actuando, demasiado. El nombre de Sebastián ya lo había escuchado Emiliano varias veces en el coche, pero no le había puesto tanta atención hasta que Renata lo mencionó. 3 veces en el mismo día. Primero al teléfono con una tal Vale, luego en un mensaje de voz que mandó riéndose, y después mientras hablaba con otra amiga por altavoz. Sebastián dice que el viernes va a estar libre, que le avise si quiero, ir a cenar con él y su gente. Emiliano, que fingía estar más concentrado en el tráfico, apretó el volante sin decir nada. ¿Quién era Sebastián? ¿Por qué le hablaba con tanta confianza? ¿Y por qué Renata no lo había mencionado nunca cuando estaban juntos como pareja? El viernes llegó más rápido de lo que quería. Ese día Renata salió más arreglada que de costumbre. Vestido blanco, maquillaje impecable, tacones nuevos. Emiliano la vio desde que bajó, sonriendo mientras escribía en el celular. Llevaba una bolsita de regalo en la mano. Cuando se subió, no dijo a dónde iban. Solo se acomodó el cabello, se puso perfume y dijo: «Ahorita te paso la ubicación, pero no tengas prisa». Minutos después, le dictó la dirección de un restaurante caro en La Juárez. Uno de esos que necesitabas reservación desde semanas antes. Emiliano no dijo nada. Solo manejó como siempre. Cuando llegaron, Renata le pidió que se estacionara lejos, que no hacía falta que la esperara, que le avisaría más tarde si necesitaba que la recogiera. Él le contestó con voz calmada, que sí, sin cambiar el tono, pero por dentro algo se le revolvía. Emiliano la vio bajarse del coche y caminar con paso firme hasta la entrada del restaurante. Apenas iba llegando cuando Sebastián apareció. Alto, bien vestido, con una sonrisa sobradora. Le abrió los brazos a Renata y ella se le colgó del cuello como si tuvieran años sin verse. Él le besó la mejilla 2 veces, pero se notaba en los ojos que la intención era otra. Renata se rió, se acomodó el vestido y entraron tomados del brazo. Emiliano se quedó quieto, mirando por el espejo. No podía creer lo que veía.
no por el abrazo, ni siquiera por la forma en que se miraban, sino porque esa Renata no era la misma que él conocía, era otra, más libre, más suelta, como si con Sebastián no tuviera que fingir nada. Esperó afuera por más de 2 horas. Quería ver cómo salían. Tal vez solo era una cena. Tal vez eran amigos. Tal vez. Pero cuando los vio salir, todo se cayó. Sebastián la llevaba de la cintura. Ella se reía. Se detenían a hablar muy de cerca. Él intentó besarla. Renata se hizo un poco para atrás, pero no se enojó. Solo se rió otra vez. Eso fue peor. No hubo rechazo. No hubo límites. Solo un jueguito que no tenía nada de inocente. Emiliano se fue sin que lo vieran. No podía seguir ahí. Manejó sin rumbo por la ciudad, sin saber si gritar, llorar o frenar en seco y mandar todo al carajo. Pero no lo hizo. Llegó a su departamento y se sentó en la orilla de la cama, en silencio. No estaba listo para aceptar lo que acababa de ver, pero ya no podía negarlo. El lunes siguiente, Renata actuó como si nada. Subió al coche feliz, contándole a alguien por celular que el fin de semana había estado tranquilo, viendo pelis en casa. Emiliano no dijo nada, pero por dentro hervía. Ya no era solo una sospecha. Ahora estaba seguro de que ella estaba jugando con él. Solo que aún no entendía cómo entraba Sebastián en todo eso. A los pocos días, lo supo. Estaba parado frente al edificio donde Renata trabajaba, cuando Sebastián apareció de nuevo. Esta vez no venía solo. Lo acompañaban 2 tipos trajeados. Iban hablando entre ellos, riéndose de algo. Renata salió a recibirlos. Sebastián la saludó con un beso, en la mejilla, y le dio una carpeta. Ella la tomó con una sonrisa. Después entraron juntos. Emiliano aprovechó y tomó unas fotos. Necesitaba pruebas. Ya no se trataba de celos, era algo más raro. Sebastián no solo era un amigo, estaba metido en algo más grande. Y Renata parecía saberlo. Ya no era solo una relación escondida, era una alianza. En la noche, Emiliano usó una app para buscar a Sebastián en redes sociales. Le costó, pero lo encontró. Sebastián Villagrán, supuesto asesor financiero. Todo muy limpio, muy presentable, pero algo le llamó la atención. Tenía varias fotos con mujeres distintas, siempre en lugares caros, siempre con regalos, viajes, coches. Nada raro si fuera influencer o famoso, pero no lo era. Parecía un tipo común con demasiada suerte. Emiliano fue más allá. Usó un contacto para pedir un chequeo de sus antecedentes. Lo que recibió al día siguiente lo dejó helado. Sebastián tenía denuncias por fraude, estafas sentimentales, cuentas congeladas y demandas pendientes. Había estado involucrado con 3 mujeres en los últimos 2 años, todas de familias, con lana. A todas les sacó algo: dinero, propiedades, favores, y ahora estaba con Renata. O al revés. Tal vez Renata era parte del juego, tal vez lo estaban usando a él para algo más. No podía saberlo todavía, pero ya no confiaba en nada. Todo estaba sucio. Todo era una trampa, y él estaba en medio. Esa noche, Emiliano entendió que lo que venía no era solo un corazón roto, era guerra. Emiliano ya no tenía dudas. Sebastián era mucho más que un simple amigo de Renata. Lo que no tenía claro todavía era hasta qué punto ella estaba metida en todo eso. Había una parte dentro de él que todavía quería pensar que tal vez estaba siendo manipulada, que tal vez ese tipo la estaba usando, como lo había hecho con otras. Pero también sabía que no podía confiar en su corazón en este momento, no después de todo lo que había visto. Una semana después de haber descubierto el historial oscuro de Sebastián, Renata le dijo que tenía un evento importante, en la noche. Una cena con gente de una fundación, según ella, para cerrar una donación. Le pidió que pasara por ella a las 7 en punto, que iba a necesitar que la esperara afuera del hotel, por si se tardaba poquito. Emiliano no preguntó mucho. Le dijo que sí, y esa tarde se preparó mejor que nunca. Limpiaron el coche por dentro y por fuera.
Se puso ropa un poco más formal, pero sin salirse de su personaje. Llevó una pequeña cámara oculta en el botón de la camisa y un micrófono escondido en el asiento delantero. Esa noche quería más que sospechas. Quería pruebas. Cuando Renata bajó, lo hizo como si fuera a una alfombra roja. Vestido negro ajustado, tacones de aguja, el cabello recogido en una trenza perfecta. Llevaba un sobre dorado en la mano y el celular vibrando sin parar. Iba maquillada como nunca antes. Al subir, ni lo volteó a ver. Solo dijo, Hotel Four Seasons, ya sabes cuál, ¿no? Emiliano asintió con la cabeza y arrancó. Durante el trayecto, Renata iba revisando su celular una y otra vez. Mandaba mensajes, se reía sola, y en un momento incluso dijo en voz baja, «Sí, ya voy, no te desesperes». Luego sonrió. Una sonrisa que a Emiliano le heló la sangre. Esa sonrisa no era para él. Llegaron al hotel. Ella se bajó rápido, le pidió que la esperara por si se le ofrecía algo y se metió por la entrada principal. Emiliano se estacionó del otro lado de la calle, apagó el coche y bajó el asiento. Desde ahí podía ver la entrada del hotel sin ser visto. Tenía el celular en la mano, listo para grabar si pasaba algo extraño. No tuvo que esperar mucho. 20 minutos después, Sebastián llegó. Venía caminando desde la esquina, con un saco al hombro y una flor en la mano. Ni siquiera se asomó para ver si alguien lo estaba mirando. Entró al hotel como si ya lo conociera bien. Emiliano tragó saliva. Quería pensar que tal vez iban al mismo evento, que tal vez era una coincidencia, pero ya había tenido suficiente de casualidades. Esperó. Pasaron 15 minutos, luego 30, luego 1 hora. Decidió moverse. Se bajó del coche, cruzó la calle y entró al lobby del hotel. No era el tipo de lugar donde alguien como Sergio Moreno podía andar mucho rato sin que lo notaran, así que fue rápido. Fingió que estaba buscando a alguien y se acercó a un recepcionista. «Buenas noches. Vine a recoger a la señorita Renata Gómez. ¿Ya salió?», preguntó. El chico revisó la lista en su monitor y luego dijo sin levantar la vista. «Está en el Salón Olivos, evento privado». Emiliano le dio las gracias y se fue. No tenía invitación ni podía entrar, pero ahora ya sabía dónde estaban. Salió de nuevo y rodeó el hotel hasta llegar al pasillo lateral, donde daban las ventanas del salón. Era un área con jardineras, y desde ahí se alcanzaba a ver parte del salón a través del vidrio. Se acercó con cuidado, escondido entre las plantas, y ahí los vio. Renata y Sebastián estaban sentados en una mesa apartada del resto. Tenían copas de vino, el sobre dorado abierto sobre la mesa, y algo que parecían documentos. Ella le señalaba cosas con el dedo, y él asentía mientras escribía algo en su celular. Se reían, se acercaban, se miraban como si estuvieran solos, en el mundo. Y entonces pasó algo que Emiliano nunca se imaginó. Renata se inclinó hacia Sebastián, le puso la mano en la cara y lo besó. No un beso rápido, ni uno de saludo. Un beso largo, lento, como si no les importara nada más. Y después, del beso, ella se rió, tomó su copa y brindó con él. Fue en ese momento que Emiliano sintió que el corazón se le rompía en serio. No era coraje, no era celos, era otra cosa. Era como si todo lo que había vivido con Renata se deshiciera frente a sus ojos. Cada recuerdo, cada plan de boda, cada te amo, todo se le fue al piso. Se alejó de ahí sin mirar atrás. Caminó hasta el coche como un zombi. No sabía si llorar, si gritar, si chocar el coche contra una pared. Quería sacar todo pero no podía. No ahí, no todavía. Manejando de regreso, pasó por el Ángel, luego por Reforma, sin saber a dónde ir. Terminó en un parque cerca de su departamento. Apagó el coche y se quedó ahí, con la cabeza recargada en el volante. Luego sacó su celular, revisó las fotos, los videos. Tenía lo que necesitaba. Pero justo cuando pensó que ya lo había visto todo, algo en el video le llamó la atención. Volvió a ponerlo,
Le subió el volumen y escuchó una frase que Renata le dijo a Sebastián mientras brindaban. Después de esto, lo dejamos en la lona, como al otro. Emiliano pausó el video. ¿Como al otro? ¿Qué otro? ¿Ya lo habían hecho antes? ¿A cuántos más? Ahora no solo se trataba de una traición. Era un plan, un fraude, una estafa. Y él iba a ser la siguiente víctima. Esa noche, Emiliano llegó a su departamento y no se bajó del coche. Se quedó ahí, sentado, con el celular en una mano y la cabeza llena de imágenes que no paraban. Volvió a ver el video una y otra vez. El beso, el brindis, la frase de Renata. Después de esto lo dejamos en la lona, como al otro. Cada vez que lo escuchaba, sentía que le enterraban algo en el pecho. Ya no era solo una sospecha. Ya no era un miedo. Era una realidad brutal, descarada, ahí frente a sus ojos. Le temblaban las manos. No sabía si era por el coraje o por la tristeza. Tal vez por las dos cosas juntas. Sentía que todo lo que había vivido con ella había sido una mentira bien actuada. Y lo peor era que se lo creyó todo. Cada te amo, cada sonrisa, cada vez que Renata le decía que quería pasar su vida a su lado. Emiliano, que siempre había sido cuidadoso, que no confiaba fácilmente, bajó la guardia por completo, con ella. Y ahora ahí estaba, hecho pedazos, escuchando cómo la mujer con la que iba a casarse planeaba destruirlo. Subió por fin al departamento. No prendió la luz. No se quitó la ropa. Se tiró en el sillón y se quedó mirando al techo. Pasaron las horas y no pudo pegar un solo ojo. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. Veía esa cara que tanto había amado, pero ahora con una expresión diferente. Falsa, sucia, fría. En la madrugada se paró, fue a la cocina y abrió una cerveza. Se la tomó de un trago, sin hambre, sin sed, solo por hacer algo. Luego se sentó frente a la computadora. Abrió la carpeta donde tenía fotos con Renata. Viajes, cumpleaños, cenas. Las miraba como si fueran de otra persona. No podía entender en qué momento empezó todo. ¿Lo había planeado desde el inicio? ¿O fue después? ¿En qué momento dejó de amarlo? Alguna vez lo hizo. Abrió una foto en especial. Una donde estaban abrazados en San Miguel, al atardecer, con la iglesia de fondo. Él la había puesto de fondo de pantalla por meses. En ese momento, juraba que eran felices. Renata tenía la cabeza en su hombro y lo miraba como si de verdad fuera el hombre de su vida. Emiliano ahora la miraba diferente. Esa mirada ya no le parecía amorosa. Le parecía calculada. Le dieron ganas de romper la pantalla, de borrar todo. Pero no lo hizo. Algo dentro de él le decía que tenía que guardar todo, que iba a necesitar esas imágenes. No sabía para qué, pero no podía destruir pruebas de lo que pasó, porque sí, ahora era una guerra. Y él no iba a quedarse sentado viendo cómo lo pisoteaban. Cerró la computadora y se quedó en silencio. Pensó en su mamá, en lo mucho que ella quería a Renata, en sus hermanas, que la trataban como parte de la familia, en su papá, que siempre decía que era una buena elección. ¿Cómo iba a explicarles que todo era una mentira? ¿Cómo iba a decirles que la mujer con la que iban a casarlo era una estafadora? Le dolía más eso, saber que todos habían confiado en ella, que todos estaban contentos por la boda, que ya había fecha, invitaciones, vestido, lugar, todo. ¿Y ahora qué? Iba a cancelar todo sin decir por qué. Iba a contar la verdad. ¿Iba a desenmascararla? ¿Y si nadie le creía? Se fue a bañar sin ganas, con el agua cayéndole encima, sin mover un músculo. Se quedó parado, dejando que el agua se llevara aunque fuera un poco del nudo que tenía adentro, pero no se iba. Esa sensación no se quitaba con nada. Al salir, se miró al espejo. Tenía los ojos rojos, la barba crecida,
las ojeras marcadas. No se reconocía. Ya no era el mismo tipo que empezó todo esto con una sospecha y un plan discreto. Ahora estaba roto, pero también estaba despierto. Ya no había marcha atrás. Esa tarde lo llamaron sus papás para preguntarle por Renata. Querían invitarla a cenar. Emiliano inventó que ella tenía un compromiso. No podía verla. No todavía. No sabía cómo mirarla sin delatarse. Tenía que mantener la farsa un poco más. Tenía que entender más cosas antes de actuar. Al día siguiente, volvió a ponerse el uniforme de chofer. Se miró al espejo antes de salir. Ya no era un disfraz. Ahora era como un escudo. Esa identidad falsa era lo único que lo mantenía cerca de la verdad, y aunque le doliera, tenía que seguir. Ese mismo día, Renata se subió al coche más feliz que nunca. Llevaba flores en la mano, un café en la otra. Emiliano la miró por el espejo. Ella le sonrió por primera vez desde que empezó todo. Dijo, «Hoy tengo buenas noticias. Se viene algo grande». Emiliano solo asintió. No podía hablar. Tenía miedo de que se le quebrara la voz, de que ella notara algo raro. Así que apretó el volante y arrancó. Mientras la llevaba a su destino, Renata hablaba por teléfono. Otra vez con Vale, y dijo algo que lo congeló. Sí, ya va todo en orden. Sebastián ya consiguió al contacto en Panamá. Solo falta que el idiota firme, y listo, nos vamos con todo. El idiota era él. Ese momento fue el peor. Ya no quedaban dudas, ya no quedaban excusas. Ya no había más Renata perfecta, ni esperanzas, ni finales bonitos. Solo quedaba una cosa: el dolor de haberse enamorado de una mentira. Después de escuchar la frase de Renata sobre el contacto en Panamá y el idiota que tenía que firmar, Emiliano sintió que le faltaba el aire. Estaba en medio del tráfico, manejando con ella en el asiento de atrás como si no hubiera pasado nada, como si no acabara de escupirle en la cara, sin saberlo, la verdad más asquerosa que había tenido que tragar. Apretó el volante, se obligó a respirar y a no girar la cabeza. No podía mostrar nada, no podía romper el personaje ahora. Llegaron a las oficinas de la fundación donde Renata trabajaba. Ella se bajó del coche con su celular en la oreja y ni siquiera le dijo adiós. Emiliano la vio entrar por la puerta de cristal, saludando al guardia con esa sonrisa falsa que ya no le podía ni ver sin que se le revolviera el estómago. En cuanto la perdió de vista, sacó su celular y empezó a grabar un audio para él mismo. Quería dejar registro de lo que estaba pasando. Lo necesitaba todo claro, sin olvidar nada. Después, revisó la grabación que su micrófono escondido había captado durante el trayecto. Efectivamente, se escuchaba todo. La voz de Renata, el nombre de Sebastián, lo del contacto, el plan. Era clara. Y eso era lo que más dolía. No había duda. Estaban planeando robarle. Ese mismo día fue a Intusen sin ver a Esteban, su amigo de confianza, el único que sabía la verdad desde el principio. Le enseñó la grabación y le contó todo lo que había visto. Esteban escuchó sin interrumpir. Cuando terminó el audio, lo primero que dijo fue: «Tenemos que movernos ya». Esteban no era solo su amigo. También tenía experiencia en seguridad empresarial y había trabajado con gente muy pesada. Le propuso instalar un sistema más completo en el coche: 2 micrófonos nuevos, uno debajo del asiento trasero y otro en la parte de adelante, en el tablero, además de una cámara diminuta escondida en el espejo. También le recomendó llevar un registro con fechas, nombres, todo. Si esto llegaba a juicio, lo que importaba eran las pruebas, no las lágrimas. Durante las siguientes semanas, Emiliano siguió actuando. Cada día se tragaba el orgullo, el dolor, la rabia, y se ponía el uniforme de chófer para seguir cerca de Renata. Sabía que si se alejaba, perdía su única ventaja. Así que aguantó. Y valió la pena. Renata comenzó a hablar más y más con Sebastián por teléfono. A veces lo hacía en altavoz, a veces con audífonos, pero nunca se dio cuenta de los micrófonos.
Emiliano la escuchaba planear cosas que ya no eran solo sospechas, sino confesiones directas. Ya hablé con el abogado. ¿Qué me recomendaste? Dice que en cuanto firme el nuevo contrato, puedo mover el dinero sin que él se entere. ¿Seguro que no lo va a notar? Claro que no, es un tontito. Se la pasa enamorado. Hasta me quiere llevar de luna de miel a Grecia, imagínate. Emiliano grabó cada palabra, cada mentira, cada burla. También empezó a notar cosas en el celular de Renata. Cuando ella dejaba el teléfono en el coche mientras bajaba rápido a alguna tienda, él aprovechaba. No para revisar los mensajes. Eso podía ponerlo en riesgo si ella se daba cuenta. Pero sí para instalar una app que Esteban le pasó, una que clonaba el historial de llamadas y mensajes de voz. Con eso, podía escuchar los audios de WhatsApp sin que ella lo supiera. Fue así como descubrió que Sebastián no era el único en la jugada. En uno de esos audios, Renata hablaba con una mujer llamada Sonia. No, amiga, este sí es el bueno. Tiene lana, poder, y encima está enamoradísimo. Ni siquiera se va a dar cuenta cuando le pongamos el 4. ¿Y si se entera? ¿Cómo se va a enterar? Ni sabe sumar. Lo único que ve es que tengo cara de buena y ya. Nos vamos a ir con todo, Sonia. Con todo. Sonia no era un personaje nuevo. Emiliano había escuchado su nombre en un par de conversaciones anteriores, pero no le había puesto mucha atención. Ahora sabía que era clave. Así que le pidió a Esteban que investigara. No tardaron en encontrarla. Era una mujer joven. Trabajaba en bienes raíces y había tenido varios negocios con Sebastián. Todo estaba conectado. Empezaron a formar el mapa completo. Sebastián, Sonia, Renata, una red de gente que se dedicaba a cazar tipos con dinero, enamorarlos, ganarse su confianza, y luego, justo antes de la boda o de una firma importante, desaparecían con todo. Era una estafa, pero una disfrazada de historia de amor. Y él estaba a punto de ser el siguiente idiota con el corazón roto y la cuenta en ceros. Esa noche, Emiliano se encerró en su departamento con todas las grabaciones, los documentos que había conseguido, las imágenes de Sebastián y Renata entrando a hoteles, las llamadas, todo. Armó una carpeta digital y otra impresa. Ya no era solo por él, era por todos los que venían antes y por los que podrían venir después. Esta gente no iba a parar hasta que alguien los enfrentara, pero no iba a hacerlo de golpe. No iba a gritarles en la cara lo que sabía. No todavía. Tenía que ser más inteligente, más calculador, como ellos. La venganza tenía que llegar en el momento perfecto, y ya estaba cerca. Emiliano no podía dejar de pensar en Sonia. Esa voz al otro lado de los audios, la mujer que hablaba de él como si fuera una cartera, con piernas, como si ni siquiera fuera una persona, la que le decía, «Este sí es el bueno», y se reía con Renata como si estuvieran hablando de un premio. Tenía que saber más de ella. Y si encontraba algo más profundo, algo que lo conectara con Sebastián, iba a entender por fin cómo empezó todo. Le pidió a Esteban que fuera más a fondo con la investigación, que buscara todo lo que se pudiera de Sonia, de Sebastián y de Renata, antes de que aparecieran en su vida. No tardó mucho. Esteban tenía buenos contactos, gente que podía meterse a bases de datos privadas, registros de empresas, redes sociales antiguas, todo. Y lo que descubrieron fue más sucio de lo que imaginaban. Sonia y Sebastián no solo eran amigos, tampoco eran socios casuales. Habían sido pareja. Años atrás, fueron conocidos en algunos círculos de la Riviera Maya por montar negocios fantasmas, renta de yachts, venta de terrenos inexistentes, inversión en criptomonedas. Todo falso. Lo hacían juntos. Ella era la que hablaba bonito, la que convencía, la que daba la cara. Él era el que aparecía como el contacto serio, el inversionista, el que firmaba. Después de varios fraudes, los empezaron a buscar. Se fueron del sur y llegaron a la Ciudad de México. Ahí se separaron, al menos públicamente.
Sonia se hizo pasar por agente inmobiliaria y Sebastián se metió al mundo de los asesores financieros, sin licencia, claro. Usaban nombres diferentes. Tenían cuentas nuevas, redes sociales bien cuidadas. Nada que los delatara. Solo los que sabían ver de cerca, como Esteban, podían notar que algo no cuadraba. La parte más jodida fue descubrir cómo se cruzó Renata en esa historia. Según los registros, Renata conoció a Sonia en un curso de liderazgo femenino en Polanco, 2 años atrás. Fue de esos eventos donde muchas mujeres se juntan a hacer contactos, pero en realidad, varias van a reclutar. Sonia era una de esas. Identificaba a las que podían servir para su juego. Renata no era rica, pero tenía imagen. Sabía moverse, sabía hablar, y lo más importante, era ambiciosa. Muy ambiciosa. Esteban consiguió unos mensajes antiguos donde Renata le preguntaba a Sonia cómo entrar a círculos de gente con dinero. Ella quería conocer empresarios, políticos, herederos. Decía que estaba cansada de vivir a medias. Sonia le respondió que conocía a alguien que le podía ayudar. Alguien con experiencia. A los pocos días, apareció Sebastián. No fue coincidencia. No fue que Renata y Sebastián se conocieran por casualidad. Fue todo planeado. Sonia los conectó, les enseñó cómo mover las piezas, les explicó qué decir, cómo actuar, cómo acercarse. Era como una escuela de estafadores disfrazada de asesoría de imagen. Todo se fue armando desde ahí, y lo que más le dolió a Emiliano fue descubrir que Renata no solo aceptó el plan, lo perfeccionó. Fue ella la que dijo que sería mejor ir despacio. En los mensajes recuperados le decía a Sonia, no hay que correr. Este tiene valores, familia fuerte. Se va a tardar, pero si le llego al corazón, es mío. ¿Y si no se engancha?, preguntaba Sonia. Ya está enganchado. Solo tengo que mantener el personaje. Leer eso fue como un puñetazo en el estómago. Emiliano no sabía cuánto más podía soportar, pero tenía que seguir. Quería saberlo todo, hasta el último detalle. Entonces Esteban fue más allá. Consiguió un contacto en Monterrey, que conocía a una de las exnovias de Sebastián. Habló con ella por teléfono, y la mujer, apenas escuchó el nombre, soltó todo. Le contó que Sebastián la dejó sin ahorros, que le prometió un negocio, juntos, que la metió a pedir un préstamo para luego desaparecer, y que cuando lo buscó, la bloqueó de todos lados. Le dijo también que en una de esas noches donde Sebastián estaba borracho, él le había contado que trabajaba con una red de mujeres que seducían a tipos con plata y les sacaban lo que podían. Que todo era parte del plan. Que si uno caía, había otro listo. Emiliano se sintió sucio, usado, engañado, pero también furioso. Ahora sabía que lo de él no era personal. Era parte de una cadena. Era solo el siguiente objetivo. Pero eso lo hacía peor, porque no era que Renata se hubiera enamorado y después hubiera cambiado. No. Desde el primer beso, desde la primera vez que le dijo «me encantas», ya era parte del plan. La historia completa estaba clara. Sonia los reclutaba, Sebastián los entrenaba, Renata ejecutaba. Así funcionaba. Y después de él, seguro vendría otro. O tal vez ya lo tenían en la mira. Emiliano cerró la computadora y se levantó. Caminó por su departamento con las manos en los bolsillos, la cabeza llena de preguntas. ¿Por qué él? ¿Qué había visto Renata en él para elegirlo? ¿Fue porque era el heredero de los hoteles? ¿Porque salía en revistas? ¿Porque lo podían mostrar como el gran logro antes de desaparecer con su dinero? Se asomó por la ventana. La ciudad seguía ahí, con sus luces, con su ruido. Nada se detenía, pero él sí. Estaba detenido en el peor momento de su vida. Pero no pensaba quedarse así. Ahora que sabía todo, tenía que hacer algo. No podía simplemente ir y decirle, «Te descubrí». Eso sería darle una salida fácil. No, esto tenía que dolerles,
A todos. A Sebastián, a Sonia, a Renata. El plan iba a cambiar. Ahora él iba a ser el que los engañara. Esa semana, Renata le pidió a Emiliano que la llevara a un centro comercial en Interlomas. Iba a verse con alguien para elegir el maquillaje de la boda. Ya ni se tomaba la molestia de inventar pretextos nuevos. Cada vez que decía algo de la boda, a Emiliano le sonaba más a burla. Pero no dijo nada. Se tragó las ganas de gritarle en la cara que sabía todo, que tenía grabaciones, fotos, pruebas. No, todavía no era el momento. Cuando llegaron, Renata le dijo que la esperara en la entrada del estacionamiento subterráneo, que no tardaba más de media hora. Emiliano se acomodó en el asiento del conductor, preparó el sistema de grabación por si acaso, y bajó los cristales para dejar entrar algo de aire. En eso estaba cuando escuchó una voz familiar que se acercaba. «Oye, ¿y tú qué haces aquí?» Era Leti.Leticia, la mejor amiga de Renata desde la prepa, la que siempre estaba en las reuniones, la que ayudó a organizar el compromiso, la que subía historias con Renata como si fueran hermanas. Emiliano la conocía bien, aunque ella, en ese momento, no lo reconoció. Él se tensó de inmediato. No quería hablar, no quería que se acercara demasiado. Pero Leti caminó directo al coche, abrió la puerta del copiloto sin pedir permiso, y se subió, riéndose. «Hace un calor horrible, ¿no? Perdón, ¿puedo esperar aquí un segundo? Me vine en Uber y todavía no llega el regreso». Emiliano no tuvo tiempo de decir nada. Solo asintió, con la cabeza, y bajó un poco más la visera para cubrirse el rostro. Esperaba que no lo reconociera, no en ese momento. «Gracias, qué alivio. Oye, qué raro que Renata tenga chofer. ¿Ya se volvió tan fresa o qué? Ni que fuera la esposa del gobernador». Se rió sola, como si hablara más con ella misma que con él. «Digo, entiendo que esté metida en 1000 cosas, pero últimamente anda rarísima. ¿Tú la has notado rara?» Emiliano se quedó callado. Leti lo miró de reojo, esperando respuesta. «Ah, ¿no hablas o qué? ¿Eres de esos choferes mudos?» Él se encogió de hombros. Leti rió otra vez. «Bueno, no importa. Igual, ni te interesa. Pero neta, esa mujer ya no es la misma. Antes era diferente, más sencilla, más, no sé, más humana». El comentario lo sacó de onda. Leti hablaba en serio, y no parecía estar bromeando. «Te voy a contar algo», dijo bajando la voz. «Pero no se lo digas a nadie. Neta. Es que no puedo con esto. Me siento como cómplice, y ya no quiero seguir siendo parte». Emiliano la miró, ahora sí con más atención. Algo se venía. Hace unos días me enseñó una lista. No sé si me lo dijo en broma, o si estaba hablando en serio, pero traía los nombres de varios tipos con los que ha estado. Y junto al tuyo, puso un signo de pesos y unas iniciales raras. Luego lo guardó y se hizo la loca. Pero yo sé lo que vi. Emiliano sintió que el corazón le daba un vuelco. No solo era que tenía pruebas, ahora tenía a alguien que también dudaba de ella. ¿Sabes qué es lo peor? Que me lo contó como si fuera un juego, como si estuviera ganando puntos en un videojuego. Y luego se puso a hablar de un tal Sebastián. Me dijo que es el que más me ha ayudado a subir de nivel. ¿Qué clase de persona habla así? Leti estaba molesta, pero también dolida. Se notaba que no la estaba pasando bien. Respiró hondo y bajó un poco la ventana. «Mira, no sé quién seas tú, ni me interesa. Pero te juro que si estás cerca de ella, ten cuidado. No es quien dice ser. No es la Renata que yo conocí. Y, si me lo preguntas, creo que está metida en algo feo, algo que no le va a salir bien». Emiliano no dijo nada, pero por dentro, una idea empezaba a formarse. Leti podía ser la clave. «¿Por qué no la enfrentas tú?», le soltó sin mirarla, bajando un poco la voz para no sonar como él mismo. Ella lo miró, medio sorprendida de que hablara. «¿Yo? ¿Con qué cara? Soy su mejor amiga, pero ni me escucha.
Y si me pongo en su contra, me saca de su vida. Renata no perdona. Ella es de esas que te entierran con una sonrisa en la cara. Emiliano bajó la cabeza. Ya lo sabía. Pero si tuviera una razón, una de verdad, ahí sí me metería. ¿Tú sabes algo?, preguntó Letty, entrecerrando los ojos. Emiliano pensó durante 2 segundos. Fue todo lo que necesitó. Solo te voy a decir esto. No confíes en ella, ni en Sebastián. Te conviene abrir los ojos antes de que te arrastren con ellos. Letty lo miró como si acabara de caerle el 20. Sacó su celular, fingió revisar un mensaje y dijo: «Anótame tu número, por si acaso. Uno nunca sabe». Emiliano le dio un número falso, uno que tenía solo para el personaje del chofer. Letty lo anotó sin decir nada más. En ese momento, Renata salió del centro comercial. Caminaba como si todo en su vida estuviera en su lugar. Vio a Letty en el coche y se acercó sonriendo. «¿Qué haces aquí? ¿Se te perdió el Uber?» Letty se bajó rápido. «Pasaba por aquí. Solo me senté un segundo porque hacía calor. Ya me voy». «¿No quieres que te llevemos?», preguntó Renata. «No, gracias. Estoy bien». Se despidieron con un beso falso en la mejilla. Cuando se fue, Renata se subió al coche y soltó: «Qué intensa anda Letty últimamente. Ya ni sé si sigue siendo mi amiga, o solo está viendo qué puede sacar de mí». Emiliano no contestó. Pero, por dentro, sabía que acababa de conseguir algo importante. Letty estaba a punto de cambiar de bando. Letty tardó menos de un día en mandar mensaje. Emiliano estaba estacionado afuera del departamento de Renata, cuando el celular del chofer vibró con un número desconocido. Lo abrió sin pensarlo. Era un mensaje corto. «Necesito verte. Urgente. Es sobre Renata». «No estoy loca. De verdad», le respondió de inmediato. Le dijo que podían verse esa misma noche, lejos de donde Renata pudiera verlos. Quedaron en un restaurante de esos que abren hasta tarde, medio escondido en la del valle. Letty llegó primero. Iba con una gorra, suéter ancho, sin maquillaje, totalmente diferente a como se mostraba en redes. Cuando Emiliano entró, la buscó con la mirada y la vio en una esquina. Ella lo miró fijo. Se quedó congelada unos segundos. No era por miedo. Era porque acababa de reconocerlo. «No mames», dijo bajito, con la boca entreabierta. «¿Eres tú?». Él se sentó frente a ella y se quitó los lentes que usaba como parte del disfraz. «Sí, soy yo». Letty se tapó la cara con las manos, sorprendida. «No puede ser. Eres Emiliano. ¿Y todo este tiempo?». Él asintió. Le explicó todo, desde la primera sospecha hasta cómo decidió disfrazarse de chofer para averiguar la verdad. Le contó lo que había visto, escuchado y grabado. Le dijo que ya no tenía dudas. Renata lo estaba engañando, y no solo con Sebastián, sino que era parte de una estafa planeada. Le dijo que ya sabía quién era Sonia y que incluso tenía pruebas. Letty escuchaba con cara de terror. No porque no le creyera, sino porque en el fondo siempre había tenido una espinita clavada, una que ahora ya tenía forma. «Yo la conozco desde hace años», dijo Letty, moviendo el café con la cuchara sin tomarlo. «Pero últimamente cambió. No sé en qué momento, pero algo se rompió en ella. Empezó a juntarse con gente rara. Se volvió más fría, más calculadora. Ya no me contaba las cosas como antes, solo lo que quería que supiera. Todo lo demás lo escondía». Emiliano se recargó hacia adelante. «¿Y tú? ¿Estás dispuesta a ayudarme?». Letty no respondió de inmediato. Se quedó callada un buen rato. «Sí», dijo por fin. «No por ti, por mí. Porque no me gusta sentirme parte de esto. No quiero ser cómplice de algo tan bajo. Y porque me da coraje ver cómo se burla de ti y de todos los que la quieren. Estoy harta de esa sonrisa falsa». Los dos se quedaron viendo unos segundos. Era un trato sin promesas, pero con algo muy claro. Había una nueva alianza. «Tengo acceso a su celular cuando nos vemos.
dijo Leti, sacando su propio teléfono. A veces lo deja desbloqueado. Yo no me atrevía a ver nada, pero ahora sé que tengo que hacerlo. También puedo revisar sus mensajes en la computadora. Sé su contraseña. Emiliano le pidió que no hiciera nada apresurado, que lo importante era conseguir información real, concreta, algo que los dejara sin salida. Le explicó que estaba armando una carpeta con grabaciones, fotos, audios y nombres. Todo legal, todo usable en caso de denuncia, pero le faltaban piezas, y Leti podía conseguirlas. ¿Crees que le importe más el dinero o el prestigio?, preguntó Leti. Las dos cosas, respondió Emiliano. Renata se cree invencible. Si la hacemos quedar como lo que realmente es, va a ser peor que quitarle el dinero. Ahí se armó el plan. Leti iba a seguir viéndola como si nada pasara. Iba a ganarse su confianza, hacerle preguntas, empujarla a hablar más. Si podía conseguir grabaciones o pantallazos de mensajes con Sebastián o Sonia, se los iba a mandar. Iban a usar eso para amarrar el caso. Mientras tanto, Emiliano seguiría con el personaje de chofer, pero ahora con una ventaja. Alguien más en el equipo. Los días siguientes fueron clave. Leti empezó a mandarle capturas. Conversaciones donde Renata hablaba con Sebastián sobre cuentas, documentos, una propiedad que pensaban poner a su nombre antes de la boda. En un mensaje, incluso le decía: el día de la boda, todo se transfiere. Después de eso, nos desaparecemos 2 semanas. Que crea que es la luna de miel. Leti. También consiguió algo más fuerte. Una nota escrita a mano, escaneada en la compu, donde Renata practicaba firmas. Firmas de Emiliano, con su nombre completo. Eso lo destrozó. No era solo estafa. Era falsificación. Iban a suplantarlo, a robarle su identidad, a vaciarlo. Emiliano no dijo nada por un rato cuando Leti se lo mandó. Solo escribió: gracias por confiar. Esto se va a acabar, lo juro. A partir de ahí, Leti se volvió parte fundamental. Era la que podía moverse por los pasillos donde él no llegaba, la que podía mirar sin levantar sospechas, la que conocía cada versión de Renata, incluso las más escondidas, y poco a poco empezó a odiarla de verdad. ¿Sabes qué es lo peor?, le dijo en una llamada. Que no se siente culpable, ni un poquito. Para ella es como ganar un concurso, como si todo esto fuera mérito. Le aplaude a Sebastián, le dice «mi rey» cuando le cuenta cómo te va a dejar sin nada. Qué enferma está. Emiliano cerró los ojos. Se lo imaginaba, pero escucharlo dolía más. No te preocupes, ya tengo una idea. Vamos a volteársela, pero necesito un último empujón. Un lugar, una cita, algo donde podamos atraparlos hablando. De todo, con pruebas. ¿Crees que puedas? Leti respiró hondo. Sí, lo haré. Así se selló la alianza. Entre el dolor, la traición y la rabia, empezó a nacer algo nuevo, justicia. Renata cumplía años en 2 semanas y, como cada año, lo había convertido en todo un evento. Nada de pastel en casa, nada de salir a cenar tranquilo. A ella le encantaba hacer fiestas grandes, con fotos, brindis, música en vivo y un montón de gente que ni conocía bien. Ya lo había dicho con anticipación. Quería una celebración, elegante, con código de vestimenta, luces tenues y un lugar exclusivo. Emiliano, claro, estaba invitado como el prometido perfecto. Pero esta vez, él tenía otros planes. Ese cumpleaños iba a ser su trampa. Desde que Leti se sumó a su equipo, todo empezó a moverse más rápido. Ella sabía que Renata estaba planeando hacer el evento en una terraza de un hotel boutique en Minnemontsintosne, el centro. Ya había pagado una parte. Incluso mandó a diseñar las invitaciones digitales con una diseñadora que Leti conocía. Todo parecía normal. Renata quería impresionar a todos, que su fiesta fuera perfecta. Y Emiliano, sin que ella supiera, iba a hacer que esa noche se volviera inolvidable, pero por las razones equivocadas. Con ayuda de Esteban,
el mismo que le había conseguido los micrófonos y las cámaras ocultas, Emiliano armó un plan milimétrico. Rentó el mismo salón donde Renata quería hacer la fiesta, pero cambió el contrato a nombre de una empresa falsa, lo que obligó a Renata a mover la fiesta a otro salón del mismo hotel. Nadie lo notó. Ella creyó que fue una confusión, pero en realidad, Emiliano quería que todo estuviera bajo control. Las cámaras, los accesos, los tiempos, todo. Además, le pidió a Leti que hablara con Renata y la convenciera de contratar a un grupo musical, algo en vivo, cool y original, para que la noche fuera más especial. Y Leti, como buena actriz, le vendió la idea perfecta. Mira, tengo un contacto que toca jazz y algo de rock. Son chavos, pero bien vestidos, cero nacos. Ya han tocado en fiestas de embajadores y cosas así. Te van a gustar, le dijo, mientras fingía buscar el contacto en su celular. Renata aceptó encantada. Lo que no sabía es que ese grupo no era un grupo de verdad. Eran actores. 3 músicos contratados por Emiliano y Esteban, todos con micrófonos ocultos y cámaras en sus instrumentos. Uno de ellos, además, se iba a encargar de acercarse a Sebastián en cuanto llegara, con una excusa para grabar una entrevista rápida sobre el ambiente del evento. Algo tipo contenido para redes, según el personaje que iba a interpretar. Sebastián, por supuesto, también estaba invitado. Renata le había mandado su invitación desde semanas antes, usando otro nombre. Según Leti, lo presentaría como un primo lejano que venía de visita desde Guadalajara. A nadie le iba a parecer raro. A veces esa gente pasaba desapercibida, pero no esta vez. La noche del cumpleaños llegó. Renata llegó vestida como estrella de alfombra roja. Vestido largo, peinado alto, sonrisa brillante. Estaba en su elemento. Saludaba a todos, repartía besos, subía historias para Instagram y daba órdenes como si fuera la dueña del lugar. Emiliano llegó después. Traje negro, reloj discreto, la misma cara de siempre. Nadie sospechaba nada. Saludó a todos, le llevó flores a Renata, le dio un beso en la mejilla y le dijo al oído: «Feliz cumpleaños, mi amor». Ella sonrió como si no estuviera a punto de cometer uno de los actos más bajos de su vida. Sebastián llegó 1 hora después. Venía solo. Bien vestido, sonrisa cínica, el cabello peinado con gel. Se presentó como Ramiro, primo de Renata. Nadie dudó. Nadie preguntó más. Y ahí estaba, metido en la trampa, sin saberlo. El músico infiltrado lo abordó al poco rato. ¿Te puedo hacer una preguntita? Estamos grabando contenido de los invitados. Nada serio, solo 2 minutos. Sebastián se rió, levantó el vaso y dijo: «Dale, pero rápido. Yo no soy figura pública, ¿eh?» La cámara grabó todo. Mientras tanto, Leti se encargó de distraer a Renata. Le pidió que fueran al baño para ayudarle a arreglarse el maquillaje. En ese rato, uno de los técnicos contratados por Esteban entró al salón y conectó un proyector al sistema del lugar. Nadie lo notó. Todo parecía parte de la fiesta. A las 11 de la noche, justo cuando Renata estaba a punto de dar unas palabras para agradecer a todos por asistir, las luces se apagaron. Todos guardaron silencio. Renata creyó que era parte de una sorpresa. Sonrió, emocionada. «Ay, no me digan que me van a poner un video con fotos mías de bebé. ¡Qué oso!». Pero lo que apareció en la pantalla no tenía nada de tierno. Era un clip, corto, 20 segundos. Renata y Sebastián, sentados en una cafetería riéndose. Ella decía: «Después de la boda, lo dormimos unos días y movemos todo. Él ni se va a enterar». Sebastián respondía: «Ya tengo la cuenta lista. No más falta la firma». La sala quedó en silencio. Nadie reaccionó de inmediato. Luego, se escucharon murmullos. Alguien gritó: «¿Qué es eso?». Renata palideció. Literal. Su cara cambió por completo. Se quedó congelada, con la copa en la mano y los ojos bien abiertos. Buscó a Sebastián con la mirada, pero él,
Ya había salido corriendo. Leti se acercó a ella. «Feliz cumpleaños, reina». Y ahí fue cuando todo se desmoronó. El salón entero se había quedado en silencio. Nadie se movía. Nadie entendía bien lo que acababa de pasar. Solo ese video corto, directo, imposible de malinterpretar. La cara de Renata, diciendo sin pena que iba a dejar a Emiliano después de la boda y que ya tenían todo planeado con Sebastián, era como una bomba cayendo, en medio del pastel. Pero lo más impactante no fue el video, fue su reacción. Renata no lloró, no gritó, no preguntó, «¿Qué es eso?», como lo haría alguien inocente. Solo se quedó quieta, mirando hacia todos lados, con una mezcla de rabia y miedo. Se le notaba que estaba haciendo cálculos en la cabeza, pensando rápido, buscando una salida. Leti, parada junto a ella, no se movía. Tenía los brazos cruzados y una sonrisa irónica. Se veía tranquila, pero por dentro estaba lista para lo que fuera. Había esperado ese momento tanto como Emiliano. Él, mientras tanto, caminó hacia Renata desde el fondo del salón. Cada paso era más tenso que el anterior. Todos lo miraban. Él no decía nada. Solo avanzaba con la misma expresión de siempre. Imposible saber qué estaba pensando. Cuando llegó frente a ella, la miró a los ojos. «¿Eso era parte del show, mi amor?», dijo, con un tono tan calmado que dolía más. Renata, por primera vez, parpadeó como si la acabaran de despertar. Soltó la copa y ésta se hizo pedazos en el suelo. Dio un paso atrás. «No es lo que crees», dijo, apenas con voz. «Ah, ¿no?», respondió él, sin subir el tono. «Entonces explícame qué era. Me encantaría entenderlo». Renata se quedó callada. El salón seguía mudo. Nadie se atrevía a interrumpir. Un par de invitados aprovecharon para irse, incómodos, pero la mayoría no se movió. Querían ver cómo terminaba. «Fue una broma», dijo ella de pronto con la voz quebrada. «Estábamos actuando, haciendo un chiste. Sebastián es actor. Íbamos a grabar algo para TikTok. Un sketch. No pensé que se fuera a malinterpretar». Emiliano la miraba, sin moverse. «¿Un chiste sobre dejarme después de la boda y robarme?». Renata levantó las manos. «Obvio no era real. ¿Cómo crees?». «Fue una estupidez». «Ya sé, suena mal, lo sé. Pero está sacado de contexto. No puedes pensar que es verdad». Leti soltó una risa. Se escuchó en todo el salón. «¿Sacado de contexto? ¿También fue un chiste la cuenta en Panamá?». Renata la volteó a ver, furiosa. «¿Tú qué haces aquí? ¿Tú grabaste eso? ¿Fuiste tú?». Leti se encogió de hombros. «Solo vi lo que todos vieron. Qué pena, ¿no?». Renata estaba contra la pared, literal y emocionalmente. Pero aún así, intentó salvar algo. «Emiliano, tú me conoces. Sabes que yo no haría algo así. Nos íbamos a casar, por Dios. ¿Tú crees que yo haría todo eso por dinero? Yo te amo». Él la miró un segundo, lento, cansado. «No, yo creí que me amabas, pero ahora ya no sé quién eres». Ella se acercó para tocarle la mano, pero él la retiró. «¿Y Sebastián? ¿También va a decir que era un sketch? ¿Porque él salió corriendo como si lo estuvieran buscando los federales?». Renata se quedó sin palabras. Tragó saliva. Bajó la mirada. Él se asustó, lo entiendo. Fue todo muy repentino. Pero yo... Volvió a mirarlo. «Yo estoy aquí, no me fui, estoy dando la cara». Leti ya no aguantó más. «No estás dando la cara, estás inventando sobre la marcha, como siempre. Estás viendo qué historia pega, pero esta vez no te va a funcionar». Renata la apuntó con el dedo. «Tú me vendiste. Tú me pusiste esta trampa, te metiste en algo que no era tuyo. ¿Y dejar que te casaras con alguien a quien planeabas estafar sí era lo correcto?», respondió Leti, sin moverse ni un centímetro. «Perdón por no ser tan leal a tu miseria».
Renata se quedó sin respuestas. Ya no podía tapar el sol con un dedo, pero aún así lo intentó. Todo fue una confusión. Voy a aclararlo con Emiliano. Tú no tienes derecho a meterte. Esto es entre nosotros. Pero Emiliano ya no quería escuchar. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo, ahora sí levantando la voz un poco. Que hasta este momento aún tenía una parte dentro de mí que quería creer en ti. Una parte tonta, pero ya no. Se acabó. Renata intentó acercarse otra vez. Espera, por favor. Yo puedo explicarlo. Déjame explicarte. Si me das 5 minutos... Tuviste meses para decirme la verdad. La interrumpió. Y en vez de eso, me mentiste todos los días. Y lo peor, con una sonrisa. Renata ya no supo qué más decir. Se le acabaron las excusas, las verdades a medias, los cuentos, todo. Los invitados comenzaron a irse. Murmuraban entre ellos, tomaban sus cosas y se iban sin siquiera despedirse. Era como ver a una reina destronada en vivo, sin drama exagerado, solo la caída real, lenta, dolorosa. Emiliano se fue sin mirar atrás. Leti lo siguió, sin decir palabra. Renata se quedó ahí, sola, en medio de su fiesta. La noche que había planeado para brillar terminó siendo la noche en que todo se le vino abajo, y lo peor era que lo que acababa de pasar era solo el principio. Después del escándalo en el cumpleaños, Renata desapareció por unos días. No contestaba llamadas, no subía nada a redes, no aparecía en su departamento ni en la fundación donde trabajaba. Nadie sabía dónde estaba. Algunos creían que se había ido de viaje, otros que estaba escondida por vergüenza. Lo cierto es que Emiliano no la buscó, ni lo pensaba hacer, pero lo que sí hizo fue reforzar su plan. Tenía pruebas, sí, pero algo dentro de él le decía que todavía faltaba algo, un hueco, una pieza, algo que lo amarrara todo para no dejar dudas ni espacio para que Renata o Sebastián se salieran con la suya. Porque sí, Sebastián también se había esfumado. El tipo simplemente desapareció. Cerró sus redes, apagó su celular y dejó de contestar hasta los mensajes de Sonia. Leti seguía en contacto con Sonia por medio de una cuenta falsa. Había creado un perfil con una identidad inventada y con eso logró meter conversación. Le costó, pero un día Sonia mordió el anzuelo. Creyó que Leti era otra inversionista interesada. Empezaron a platicar por mensaje privado. Leti fingía ser una mujer con mucho dinero, recién divorciada, interesada en hacer crecer su fortuna. Y Sonia, como buena oportunista, empezó a mostrarse tal como era. Un día, en una de esas conversaciones, Sonia le mandó un audio. Decía que podía ponerla en contacto con un tipo que era un crack para mover dinero sin dejar huella. El audio duraba casi 1 minuto y medio. Leti se lo mandó de inmediato a Emiliano, él lo escuchó. Y al principio, era lo que esperaba, puro cuento de estafa. Sonia explicaba cómo funcionaban sus movimientos discretos. Hablaba de un tal Lalo que hacía los traspasos y soltaba frases como «todo está fríamente calculado». Pero justo al final, dijo algo que congeló a Emiliano. Como con el caso de Renata. A ese pobre rico casi le firmamos todo. Solo que el estúpido de Sebastián se puso nervioso con lo del cumpleaños y la regó. Pero la Renata ya lo tenía, comiendo de su mano. Hasta firmó unos papeles falsos que le metimos entre los contratos de la boda. Fue una joya. Por poquito y lo dejamos en calzones. Emiliano pausó el audio. Lo volvió a poner. Luego otra vez. ¿Papeles falsos? ¿Firmó algo sin saber? Se levantó de inmediato y fue directo a su estudio. Sacó todos los papeles que había firmado con Renata semanas antes. Revisó los contratos del salón, del registro civil, del seguro de vida que ella le pidió, por precaución. Ahí estaba. Uno de los documentos no tenía el encabezado original. Lo habían modificado. Tenía el mismo formato, pero el contenido era otro. Un traspaso de una propiedad suya,
uno de los terrenos más valiosos, hacia una empresa fantasma, una que, ahora lo sabía, estaba registrada a nombre de Sonia. Se sintió enfermo. Literal. Le dolió el estómago. Había firmado. Él, con su propia mano. Lo habían hecho tan bien que ni cuenta se dio. Firmó creyendo que era parte del papeleo para la boda. Renata incluso le había dicho que eran solo trámites de rutina, pero no. Lo estaban robando mientras él pensaba en la luna de miel. Tomó fotos de todo. Llamó a Esteban. Le explicó todo. En minutos, ya estaban analizando los papeles, preparando todo para que su abogado lo metiera como evidencia. Con esa grabación de Sonia, más los documentos, tenían una bomba en las manos, una prueba tan clara que podían llevarla a cualquier fiscalía y nadie dudaría. Pero Emiliano no quería solo meter una denuncia. No. Él quería exponerlos públicamente, como lo habían hecho con él. Él quería que todos supieran quiénes eran Sonia, Sebastián y Renata. Quería que sus círculos sociales, sus contactos, sus amigos y hasta sus familias supieran que no eran más que un trío de estafadores. Entonces Leti le dio la idea. «Haz una entrevista», le dijo. Pero no, una formal, una de esas que se hacen por internet, un video, tú contando tu historia, pero con pruebas, mostrando todo, los papeles, el audio, las caras, que nadie tenga dudas, que no se puedan esconder más. Emiliano dudó al principio. No era de esos. Nunca le gustó la cámara. Siempre fue reservado con su vida personal. Pero ahora no era por él. Era por justicia. Y por cerrar todo de una vez. Grabaron el video en su departamento. Esteban ayudó con la cámara. Leti estuvo ahí todo el tiempo. Emiliano habló claro, sin actuar, sin guión. Mostró las firmas, los contratos, los nombres reales, el audio, de Sonia. Todo. Dijo cómo lo conoció, cómo se disfrazó de chofer, cómo descubrió el plan. Habló del intento de traspaso, del cumpleaños trampa, de cómo Sebastián huyó, de cómo Renata seguía sin dar la cara. Esto no es una historia de amor, dijo al final. Es una advertencia, para que nadie más caiga, para que esta gente no siga lastimando a otros y para que se sepa la verdad. Subieron el video a redes sociales, desde una cuenta nueva, pero con etiquetas claras. En menos de una hora, ya tenía cientos de compartidas. En 2, miles de vistas. En 3, lo estaban reventando en grupos de WhatsApp de gente con poder. Y ahí fue cuando todo cambió. El video de Emiliano se regó como pólvora. En menos de 24 horas, ya estaba en grupos de abogados, en foros de empresarios, en chats, de amigos de toda la vida, y hasta en las historias de influencers que ni lo conocían. No por el morbo, sino por el escándalo. ¿Cómo era posible que un millonario fuera estafado por su propia prometida y que además lo hubiera planeado todo con una red de estafadores? La mayoría reaccionó apoyándolo. Mensajes de «Te admiro», «Por hablar», «Qué valor», «Gracias por compartirlo». Yo también pasé algo parecido. Pero también empezaron a salir los comentarios de la otra parte, de los que todavía creían que Renata era inocente, que todo era un montaje, que Emiliano se lo inventó para no casarse, que solo quería atención, y eso fue lo que le dio entrada a lo que venía. El contraataque, porque sí. Renata no se iba a quedar callada, no era de las que bajaban la cabeza y aceptaban la derrota, y Sebastián, mucho menos. Todo empezó con un comunicado falso, subido desde una cuenta alterna de Renata, con su foto, pero sin la palomita de verificado. Un texto larguísimo diciendo que Emiliano tenía problemas mentales, que había inventado toda la historia para limpiar su imagen después de una infidelidad suya, que ella lo había dejado por eso, y que ahora él la estaba difamando. El texto tenía frases como «Yo jamás me prestaría a un juego tan sucio» y «Las mujeres no tenemos por qué soportar este tipo de violencia digital». Leti fue la primera en verlo. «Esto va a ponerse feo», le dijo a Emiliano, mostrándole la Pastor Sentence publicación desde su celular. Y sí, se puso feo.
porque al día siguiente apareció Sebastián. No en persona, no. En otro video, grabado en una sala cualquiera, vestido con camisa blanca, bien peinado, con voz calmada, diciendo que todo era una mentira. Que sí, él conocía a Renata, pero que jamás la había visto hablar mal de Emiliano. Que todo lo que dijo en el video viral había sido sacado de contexto, editado, que nunca hablaron de robarle nada. Me usaron como chivo expiatorio, decía. Yo no tengo ni medio peso en la cuenta, no pertenezco a ninguna red de estafadores. No conozco a Sonia, ni siquiera sabía que estaban grabando ese día. Fue una trampa para dañar a una mujer buena, que solo quiso hacer su vida con alguien que claramente no estaba listo para amar. Y ese video también se volvió viral. Pero Emiliano ya sabía que esto podía pasar, por eso no lo sorprendió tanto. Lo que sí lo hizo apretar los dientes fue lo que vino después. Le congelaron una cuenta bancaria. Un correo del banco le notificó que había una investigación en curso sobre un posible fraude relacionado con un traspaso de propiedad. ¿El motivo? Que Renata había puesto una denuncia. Decía que Emiliano la había obligado a firmar papeles sin su consentimiento, que incluso la había amenazado para quedarse con un terreno que ella ya tenía en contrato. El mundo al revés. Y aunque Emiliano tenía todas las pruebas, los abogados le dijeron lo de siempre. No importa quién tiene la razón. Lo que importa es quién lo puede probar primero y quién mueve las piezas más rápido. Así que se activó. Cerró todas sus cuentas de uso personal. Cambió contraseñas. Le pidió a su abogado de confianza que rehiciera el testamento y los poderes legales de sus bienes, por si intentaban meter otro documento falso. Puso a nombre de su hermana su parte del negocio familiar, con una cláusula que decía, en resguardo temporal por seguridad. También le pidió a Esteban que lo ayudara a buscar a Sonia, no para vengarse, sino para frenarla. Tenía que encontrarla, antes de que ella también desapareciera. Leti, por su parte, se ofreció para contactar a algunos medios. Quería hacer pública la historia en televisión, en noticieros serios, donde se dieran los hechos completos. Donde no se tratara solo de rumores de redes, sino de algo más fuerte. Emiliano le dijo que sí, pero que primero necesitaban más pruebas, y entonces llegó una llamada inesperada. Un tipo llamado Álvaro. Trabajaba en una financiera donde, supuestamente, Sebastián había intentado abrir una cuenta a nombre de una empresa. Álvaro le dijo a Emiliano que había visto el video y que creía tener información importante. Acordaron verse en privado. La reunión fue en un café discreto, por la zona de la Roma. Álvaro llegó con una carpeta en la mano. La abrió sobre la mesa. Adentro había copias de correos, papeles de registro y una copia de la credencial falsa que Sebastián había usado para hacerse pasar por representante legal de Inversiones Palmera S.A. El nombre de la empresa le sonó a Emiliano. Era la misma empresa que aparecía en uno de los documentos que él firmó sin saber. «Aquí. Está todo», dijo Álvaro. «Y si necesitas que lo diga en cámara, lo hago. Yo no tengo nada que perder». Ese fue un nuevo golpe. Pero esta vez, a favor de Emiliano, ya no estaban solos. Ahora otros empezaban a hablar, a salir del silencio, a decir, yo también vi algo raro. Yo también lo sospechaba. Yo también fui parte. Pero eso solo hizo que Renata y Sebastián subieran el nivel. Empezaron a mandar mensajes amenazantes desde números desconocidos. A Leti la llamaron 3 veces de madrugada. Una voz de mujer, distorsionada, le dijo: «No sabes con quién te estás metiendo. Mejor quédate callada». A Emiliano le rayaron el coche en el estacionamiento del edificio. «Traidor», decía, en letras grandes. Y una tarde, alguien dejó una hoja bajo su puerta. Solo decía: «No siempre gana el que grita más. A veces gana el que desaparece primero». Era obvio, estaban perdiendo el control y empezaban a desesperarse. Sebastián había estado escondido desde el escándalo del cumpleaños. Nadie sabía si estaba en otro estado o si seguía en la ciudad. No posteaba nada, no respondía mensajes, y parecía que la tierra se lo había tragado.
Renata intentaba defenderlo, en lo poco que decía, pero ni ella tenía claro dónde estaba. Solo sabía que no quería que lo encontraran. Pero no estaba tan lejos como todos creían. Una tarde, mientras Emiliano seguía con el plan de dejar todo en orden legal, Esteban le marcó con urgencia. Tenía una cara rara, de esas que uno pone cuando ya no se trata de suposiciones, sino de hechos. Ya nos cacharon. Emiliano frunció el ceño. ¿Qué? ¿Quién? Sebastián. Sabe quién eres. Sabe que tú eras el chofer. Tiene fotos. Y está furioso. Lo que pasó fue que Sebastián, después de todo el relajo, había decidido mover una de sus cuentas personales. Al hacerlo, tuvo que ir a una oficina de las que usaba cuando operaba con nombres falsos. Pero lo que no sabía era que ahí, un ex empleado lo grabó entrando y saliendo, y luego vendió la grabación a un contacto de Esteban. En el video, Sebastián hablaba por teléfono con alguien. Gritaba. Estaba fuera de sí. ¿Cómo que era él? ¿Cómo no te diste cuenta, Renata? Tú dormías con él. Esa era la frase. Y ahí quedó claro que ya sabían. El juego de Emiliano disfrazado había terminado. Ahora lo veían tal cual era. Y lo querían fuera. Esteban le explicó que, al saber eso, Sebastián había comenzado a moverse de nuevo. Ya no como víctima, sino como el tipo agresivo que realmente era. Y lo primero que hizo fue contactarse con gente que podía resolver problemas. No abogados. Otro tipo de gente. Tenemos que ponerte seguridad, dijo Esteban sin rodeos. No es por asustarte, es por prevenir. Este tipo no va a ir a llorar a los medios. Va a hacer algo sucio. Emiliano aceptó. No era momento para hacerse el valiente. Ya no era solo un juego emocional. Esto se estaba poniendo peligroso. Pero lo que no se esperaban era que Sebastián también iba a buscar a alguien más, a Sonia. Después de días sin hablarse, la fue a ver. No por nostalgia ni para rearmar el equipo, la fue a encarar. Quería saber qué tanto sabía ella, qué tanto había hablado, y ahí explotó todo. Sonia le reclamó por no haberle avisado nada del video, por dejarla expuesta. Sebastián le respondió que ella siempre fue la débil del grupo, que seguro ya estaba vendiendo su versión. Discutieron fuerte. Una vecina escuchó gritos. Incluso voló un vaso contra la pared. Leti se enteró por un contacto que tenía en ese edificio. Le mandaron un audio donde se escuchaba la discusión. No se entendía todo, pero sí algo clave. Ese tipo nos está enterrando. A los 3. ¿Tú crees que voy a dejar que me hunda por su culpa? Era Sebastián gritando. Después de esa visita, Sonia también se desapareció. Emiliano ya lo sospechaba. Estaban a punto de hacer algo. No sabían si huir, atacar o inventar una historia más grande, pero algo estaban tramando. Y fue ahí cuando pasó lo que nadie pensaba que iba a pasar tan rápido. Una mañana, Emiliano bajó a la calle por un café. Estaba tratando de hacer su rutina lo más normal posible, aunque iba siempre con alguien del equipo de Esteban siguiéndolo de cerca. Cuando llegó al coche, se dio cuenta de que alguien lo estaba observando desde la otra esquina. Alto, delgado, con gorra, lentes oscuros. No se acercó, solo lo vio, pero fue suficiente para que el guardaespaldas reaccionara. Cuando Emiliano subió al coche, le marcó de inmediato a Esteban. Le mandaron revisar las cámaras del edificio y se confirmó. El tipo que lo había estado vigilando era uno de los conocidos de Sebastián. No tenía antecedentes, pero sí historial de vigilancia. Había sido contratado antes para seguir discretamente a gente que debía dinero. Estaban acorralando a Emiliano. Y lo peor fue cuando Leti le mandó una captura de pantalla. Era un mensaje que Sebastián le había mandado a alguien por error. O tal vez a propósito, para que se esparciera. Decía: ya sé quién es, ya sé dónde vive, y ya sé cómo se acaban estos jueguitos. Leti, que ya vivía con miedo desde que empezaron las amenazas, le dijo a Emiliano que quería salirse de todo. No porque se arrepintiera, sino porque sentía que algo grave se venía.
No quiero acabar mal por esto, Emi. Te ayudé porque me dolió lo que pasó. Pero estos tipos están locos. No tienen nada que perder. Emiliano no la juzgó. Le agradeció con el corazón. Letty había sido clave, y aunque le dolía verla dar un paso atrás, entendía que tenía derecho a protegerse. Pero él no iba a parar. Esa misma noche, movió sus planes. Sabía que si esperaba más, Sebastián iba a atacar primero. Tenía que adelantarse. Tenía que cerrar esto. Y así fue como, sin que nadie lo supiera todavía, Emiliano empezó a preparar el paso más arriesgado de todos. Ese día, todo parecía normal. O bueno, lo más normal que podía ser la vida de Emiliano en medio del caos que estaba viviendo. Se levantó temprano, como siempre. Fue a correr con uno de los escoltas que Esteban le había asignado. Regresó, desayunó solo en su departamento y luego se preparó para una reunión que tenía con sus abogados. La cita era en un edificio en Lomas de Chapultepec. Iba a revisar con ellos unos últimos documentos para dejar protegidos sus bienes y también confirmar si el audio de Sonia podía usarse legalmente como prueba directa. Iba tranquilo. Ya estaba acostumbrado a moverse con un tipo armado cerca, así que no tenía miedo. Todavía no. La reunión duró más de lo esperado. Salió como a las 6 de la tarde. Afuera, todo estaba como siempre. Gente caminando, coches pasando, gente tomando café en la terraza de al lado. Ni una señal de peligro. Su escolta salió a revisar primero la zona, como siempre, pero justo cuando Emiliano bajó los escalones del edificio, sonó un golpe seco. Algo como una puerta reventándose. 3 hombres salieron de una camioneta blanca que estaba estacionada, a menos de 10 metros. Todo fue rapidísimo. Uno de ellos le apuntó con algo que parecía un arma, aunque él ni tuvo tiempo de confirmar si era real. El otro empujó al escolta y lo golpeó en la cabeza. Cayó al suelo en seco. Emiliano intentó correr hacia la entrada, pero uno de los tipos lo agarró de la chamarra y lo empujó contra la camioneta. Le pusieron una capucha en la cabeza y lo metieron al vehículo en cuestión de segundos. Nadie alcanzó a reaccionar. Nadie vio nada claro. Fue un movimiento limpio, rápido, bien planeado. Dentro de la camioneta, el aire era espeso. La capucha le apretaba el rostro. El corazón le latía a 1000 por hora y apenas podía respirar. No sabía cuántos eran, ni a dónde lo llevaban. Solo escuchaba voces bajitas. Hablaban entre ellos con palabras cortas. Luego, silencio. No supo cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido 15 minutos o 1 hora. Todo era confuso. Hasta que la camioneta frenó de golpe. Lo bajaron sin decirle nada. Lo empujaron por un pasillo largo y luego lo sentaron en una silla. Le amarraron las manos y le quitaron la capucha. Estaba en una bodega. Amplia, sucia, sin ventanas. Apenas iluminada por un foco colgado del techo. Frente a él, un escritorio viejo, una silla vacía. Y a su lado, 2 de los hombres que lo habían agarrado, rostros cubiertos, sin decir una sola palabra. Minutos después, entró Sebastián. Sí, él. Ya sin lentes, sin disfraz, sin miedo a esconderse. Caminaba como si estuviera en su casa. Se sentó frente a Emiliano, cruzó los brazos y lo miró con esa sonrisa que tantas veces le había visto en fotos y videos. Pero ahora en vivo, en ese contexto, se le veía completamente diferente. Pura maldad. «¿Qué pasó, Emilianito?», dijo con burla. «¿No que muy inteligente?». Emiliano no contestó. «Ah, no me vas a hablar. Está bien, yo tampoco vengo a platicar», dijo mientras sacaba unos papeles del escritorio. Eran copias de Q, los documentos falsos, los que Renata le había hecho firmar sin que él supiera. También tenía lo que parecía un poder notarial. Falso, claro. «Solo quiero que firmes esto», le dijo, poniéndolo sobre la mesa. «Nada más. Y te vas a tu casa, sin rasguños, con tu dignidad y tus millones intactos.
Lo demás no te incumbe. Tú ya jugaste tu juego. Ahora me toca a mí. Emiliano lo miró, sin moverse, solo respirando lento. No voy a firmar nada, dijo, por fin, con la voz firme. Sebastián se rió. Se paró de la silla y caminó alrededor suyo. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, preguntó mientras daba vueltas. Que me hayas visto la cara todo este tiempo, que estuvieras ahí, escuchando, grabando, viéndome de cerca, y yo sin saber. Eres más perro de lo que pensé, por eso te respeto, la neta, pero también por eso no te voy a dejar ir sin nada. Se detuvo, se acercó y le habló al oído. Yo sé cómo hacer que la gente firme. No necesito pedir lo bonito. Tengo tiempo, tengo paciencia y también tengo métodos. Uno de los tipos se acercó con una caja. La abrió. Dentro había cables, pinzas, cosas que Emiliano no alcanzaba a reconocer bien. Pero no necesitaba saber exactamente qué eran para entender el mensaje. Si no firmaba, iban a usar la fuerza. Sebastián no estaba jugando. Emiliano respiró hondo. Cerró los ojos por un momento. No por miedo, sino para pensar. Estaba solo, en un lugar desconocido, sin señal, sin ayuda, sin Esteban, sin Leti, sin nadie. No había forma de ganar con fuerza. Tenía que ganar con cabeza. Si me haces algo, dijo de pronto. Ya hay gente que sabe que fuiste tú. Esteban sabe. Mis abogados saben. Tengo videos listos para publicarse si me desaparezco más, de 24 horas, y tú sabes que eso es verdad. Así que tú decides. Sebastián lo miró, serio. ¿Estás amenazándome? No, te estoy avisando. El silencio se hizo pesado. Los hombres que estaban ahí lo miraron, como esperando la orden. Sebastián no dijo nada durante un rato. Luego dio un golpe al escritorio y salió del cuarto. Emiliano sabía que no se había acabado. Solo que ahora, Sebastián no sabía qué hacer. Pero él tampoco. Estaba atado. Solo. En medio de la nada. Y la cuenta regresiva ya había empezado. Emiliano llevaba más de 8 horas en esa bodega. Atado, cansado, con la cabeza dándole vueltas y el cuerpo entumido. La última vez que entró Sebastián fue para verlo fijamente sin decir nada. Solo eso. Se le paró enfrente con cara de «vas a ceder tarde o temprano». Y luego se fue sin una sola palabra. Era claro, estaban esperando que se quebrara solito. Pero no sabían con quién se estaban metiendo. Desde que lo capturaron, Emiliano no había dejado de pensar en una sola cosa: el GPS que Esteban le había puesto en la suela del zapato. Era un chip pequeño, que apenas se notaba, pero lo suficiente como para activar una alerta si dejaba de moverse por mucho tiempo. Había sido una medida extra, por si pasaba algo extremo. Esteban se lo puso sin hacer tanto escándalo. Por si acaso, le dijo. Y ese, por si acaso, estaba a punto de cambiarlo todo. En otra parte de la ciudad, Esteban ya estaba en movimiento. Desde hacía horas que no tenía noticias de Emiliano. Su guardaespaldas, el que había sido noqueado en la calle, ya había despertado y había llamado a avisar que fue un ataque directo, limpio, organizado. Esteban no necesitó más. Activó el protocolo que tenían guardado solo para emergencias. Rastrear la ubicación de Emiliano por el chip. Cuando el punto rojo apareció en el mapa, Esteban llamó a su contacto en la policía, no uno cualquiera, un tipo que ya les había ayudado antes. Le explicó rápido la situación, sin mencionar nombres grandes, pero dejando claro que había una privación de libertad de por medio. Acordaron moverse discretamente. Mientras tanto, en la bodega, Emiliano ya tenía las muñecas llenas de marcas. Estaba amarrado con cinchos de plástico, de esos gruesos, duros, pero con paciencia, había logrado aflojarlos poco a poco, frotándolos contra el borde metálico del asiento donde lo tenían. No tenía muchas fuerzas, pero sí las suficientes para seguir intentando. De repente, escuchó pasos. Uno de los tipos,
Entró con una botella de agua. Sin decir nada, se la puso cerca. «Tómale. No eres útil si te desmayas», dijo seco. Emiliano no contestó, pero aprovechó el momento. Cuando el tipo se distrajo revisando su celular, él dio un tirón fuerte. Se le zafó uno de los brazos. Rápido, con el otro aún amarrado, lo golpeó con el codo directo en la cara. El tipo cayó hacia atrás, soltando la botella. Fue su oportunidad. Con la fuerza que le quedaba, Emiliano se quitó el cincho del otro brazo y se lanzó hacia la puerta. Apenas abrió, se topó con otro de los tipos. No pensó. Le tiró la silla, que tenía cerca, y corrió. Escuchó gritos atrás de él. Uno de los hombres corrió tras él, pero Emiliano ya le llevaba ventaja. Salió por una puerta lateral de la bodega. Afuera había tierra, una calle vacía y una cerca. Corrió sin mirar atrás, saltó como pudo la reja y siguió. No sabía exactamente dónde estaba, pero sabía que tenía que alejarse. Y rápido. A los pocos minutos, escuchó sirenas. Una patrulla, 2 camionetas negras y una moto aparecieron de golpe por la entrada principal del terreno. Esteban venía en una de ellas. Se bajó con un chaleco antibalas y gritó: «Emiliano». Él apenas alcanzó a levantar la mano. Esteban corrió hacia él, lo abrazó y le revisó los brazos. Estaban llenos de sangre seca, tierra, sudor, pero estaba vivo. «Te dije que ese chip nos iba a salvar algún día», le dijo medio sonriendo. La policía entró a la bodega. No hubo balazos. Los tipos ya se habían ido. Solo encontraron papeles quemados, restos de cables y una computadora destrozada. Sebastián, por supuesto, también había desaparecido. Esa misma noche, Emiliano fue llevado al hospital. Le dieron suero, le limpiaron las heridas y le tomaron declaración. No dijo mucho, solo lo necesario. Lo importante vendría después. Leti fue a verlo al día siguiente. Lo abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. «Pensé que no ibas a salir», le dijo. «Yo también lo pensé un rato», contestó él. «Pero aquí estamos». Y ahí, en esa habitación de hospital, le dijo que ya no iba a esperar más, que ya tenía todo listo, el material, los nombres, las pruebas, lo suficiente para hundirlos a todos. Sebastián, Renata, Sonia. Ya no importaba si estaban escondidos. Los iba a exponer como se merecían. No por venganza solamente, sino por todos los que habían sufrido antes. Esteban le entregó un disco duro. Ahí estaba todo: videos, audios, fotos, papeles, testigos, un paquete completo. «¿Estás seguro de que quieres hacerlo público?», le preguntó. Emiliano lo miró directo a los ojos. Más que nunca. El plan era simple: una conferencia de prensa. No una típica, no con medios tradicionales. Una transmisión en vivo, desde un canal abierto, con difusión masiva. Ya no sería solo un video viral. Esta vez iba a ser algo que se quedara grabado para siempre. Y lo haría con una sola frase. De entrada: «Me llamo Emiliano Soto del Valle, y fui víctima de una estafa emocional, legal y financiera por parte de las personas en las que más confié». La conferencia en vivo fue un escándalo. Emiliano no leyó nada, no usó teleprompter, ni se paró detrás de un atril como político. Solo una mesa, una silla, una cámara y su cara frente a todos. Vestía de forma sencilla, pero se le notaba el cansancio, las marcas en los brazos, la mirada más dura de lo normal. No era el millonario que todo el mundo conocía de portadas y eventos. Era un hombre que había sido traicionado y que ya no se iba a quedar callado. Contó todo. Desde el primer día que empezó a sospechar hasta el momento en que logró escapar de la bodega donde lo habían encerrado. Mostró imágenes de los documentos falsos, audios de Sonia y Renata planeando todo, y la ficha completa de Sebastián con su historial de fraudes. Dijo nombres, lugares, fechas. Y lo más importante, habló claro, sin miedo y sin piedad. «No soy el primero», dijo, «pero voy a ser el último que se quede callado». Ese mismo día,
Su video en vivo se volvió tendencia en todo el país. A la media hora, ya estaba en noticieros. A la hora, se estaba compartiendo en grupos de abogados, empresas de seguridad y hasta universidades. La historia era demasiado fuerte para ignorarla. Y fue ahí cuando empezó la caída. Renata fue la primera en explotar públicamente. Subió un video desde una habitación mal iluminada, sin maquillaje, llorando. Dijo que todo lo que se había dicho de ella era falso, que amaba a Emiliano, que lo seguía amando, que había cometido errores por presión, pero que jamás pensó en hacerle daño. Dijo que todo fue manipulado por Sebastián, que ella solo fue una víctima más, pero nadie le creyó. Los comentarios no se hicieron esperar. Ya es tarde para llorar. Te descubrimos. Estafadora. ¿Todavía tienes cara para hablar? La gente estaba furiosa, no solo por lo que le había hecho a Emiliano, sino por la forma en que lo había hecho, mintiendo, actuando, usando el amor como arma. Horas después, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado confirmando que abrirían una carpeta de investigación en contra de Renata, Sebastián y Sonia por fraude agravado, suplantación de identidad, falsificación de documentos y tentativa de secuestro. A Sebastián lo empezaron a buscar de inmediato. Lo último que supieron de él era que había usado una camioneta rentada con papeles falsos para moverse por Veracruz, pero lo estaban cazando. Lo estaban rastreando por cámaras, tarjetas, ubicaciones. Ya no tenía salida fácil. Sonia fue la que cayó primero. La agarraron en Querétaro, en un hotel donde intentaba usar otro nombre. Cuando la detuvieron, tenía consigo varios papeles falsos, una laptop y una memoria USB que contenía más datos de otras estafas. La imagen de ella esposada, con cara de "no puede ser", salió en todos los noticieros. Leti vio la noticia en su celular y le mandó una captura a Emiliano con solo un texto. Una menos. Días después, Renata fue citada a declarar. Llegó con un abogado que ni siquiera pudo defenderla bien. Todo estaba muy claro. La presión pública, las pruebas, los testigos. Y aunque no la arrestaron de inmediato, quedó con prohibición de salir del país, su pasaporte retenido y su cuenta bancaria congelada. La caída era total. De estar a punto de casarse con uno de los empresarios jóvenes más reconocidos del país, Renata pasó a ser la mujer más señalada, la que planeó todo con frialdad, la que jugó con el amor, la que usó a la gente. En redes ya le decían la viuda del fraude. Hasta memes le hicieron. Ya no había marcha atrás. Emiliano, por su parte, se mantuvo en silencio. No salió a celebrar. No dio entrevistas. No subió fotos de "miren, gané". Lo único que hizo fue mandar un último mensaje en redes. Esto no fue venganza. Fue justicia. Y ahora puedo seguir con mi vida. La reacción fue enorme. Miles de personas lo apoyaron, le agradecieron por hablar. Algunos contaron sus propias historias. Gente que también fue usada, engañada, estafada emocional o legalmente. El caso de Emiliano no solo fue un escándalo, fue un despertar colectivo. Mientras todo eso pasaba, Sebastián seguía huyendo, o eso creían, hasta que llegó un mensaje anónimo al correo de Esteban, una dirección, nada más. Ahí está, pero dense prisa, porque ya no tiene nada que perder. Era un rancho en Hidalgo, pequeño, aislado, con una casa sin cámaras y sin vecinos. Cuando llegaron, con orden judicial en mano, lo encontraron dormido en un colchón viejo. Ni siquiera trató de correr. Tenía barba larga, los ojos hundidos y el teléfono sin batería al lado. La policía lo subió sin violencia. No dijo nada, solo bajó la cabeza. El video de su detención no tardó en salir. Leti lo vio y se quedó callada. Estaba con Emiliano en su sala, los dos viendo la misma pantalla. Cuando se acabó el video, él apagó la televisión. «Ya está», dijo, sin emoción. Leti lo miró. «¿Y ahora qué?».
Emiliano la miró de vuelta, por fin, con una cara distinta, más tranquila, más libre. Ahora empieza de verdad. Habían pasado ya 2 meses desde que arrestaron a Sebastián. Todo estaba más tranquilo. Los 3, Sebastián, Sonia y Renata, seguían bajo investigación, en procesos distintos, con abogados que intentaban alargar lo inevitable. Ya no quedaban dudas. Las pruebas eran claras. La opinión pública estaba del lado correcto. Y Emiliano, por fin, podía respirar sin sentir que lo estaban cazando. Su vida había cambiado mucho desde todo eso. Dejó de ir a eventos, cortó contacto con varios del círculo social que solo estaban cuando las cosas iban bien, y se enfocó en lo suyo. Recuperar su paz, cerrar pendientes, reorganizar todo lo que habían intentado quitarle. También se alejó de Letino por algo malo. Al contrario, ella había sido un apoyo gigante, pero después de todo lo que vivieron, entendieron que necesitaban espacio. Hablaron claro, sin dramas. Tú tienes que sanar a tu manera, y yo a la mía, le dijo ella con honestidad. Te voy a estar agradecido toda la vida, le respondió Emiliano. Y fue eso. Se despidieron con un abrazo largo y un cuídate mucho, que decía muchas cosas sin decirlas. Pasó el tiempo. Emiliano se fue 1 mes fuera del país. No para escapar, sino para desconectarse. Nada de redes, nada de noticieros, nada de recordar. Solo silencio, mar, libros y horas pensando. Cuando volvió, ya era otro. Una tarde, mientras caminaba por el Parque México con un café en la mano, alguien lo llamó por su nombre. Emiliano se giró. Al principio no la reconoció, pero era Valeria. Sí, Vale, la amiga de Renata, la que había salido 1000 veces en las llamadas por altavoz en el coche, la que Renata usaba como confesionario, la que escuchaba todo y nunca decía nada. Emiliano se tensó. Tranquilo, le dijo ella, alzando las manos. No vengo a pelear. Solo me encontré contigo y quise saludarte. ¿Tú sabías todo?, le preguntó él directo sin rodeos. Valeria se quedó callada unos segundos. Luego bajó la vista. No todo, pero sí lo sospechaba. A veces escuchaba cosas y pensaba, esto no está bien, pero no hice nada. Me quedé callada. Me lavaba, las manos diciendo no es mi asunto, pero sí era, porque yo veía lo que tú sentías por ella, y yo sabía que Renata no sentía lo mismo, solo que lo aprovechaba. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque me daba miedo, y también porque, en el fondo, no quería quedarme sola. Sonaba tonto, pero creía que si me metía, iba a perder la única amiga que me quedaba. Emiliano no dijo nada, solo la miraba. Pero no vengo por eso, dijo Valeria respirando hondo. Vengo porque encontré algo que Renata me mandó hace meses, y creo que no lo tiene nadie más. Sacó su celular, buscó entre sus archivos, luego le mostró un video. Renata, en una habitación, sola, sentada en la cama, grabándose. Vale, no sé si algún día te muestre esto, pero lo voy a guardar por si acaso. Siento que algo va a salir mal. Y si pasa, necesito que alguien lo sepa. Yo no empecé esto por maldad. Al principio sí fue un juego. Sebastián me hablaba bonito, me hacía sentir fuerte, poderosa, pero luego llegó Emiliano, y no sé en qué momento dejé de actuar. No sé cuándo empecé a sentir algo real por él, pero ya era tarde. Ya estábamos metidos en todo. Se ve que llora, se limpia la cara, mira al techo. Tal vez me lo merezco, tal vez por no salirme a tiempo. Pero solo quiero que sepas que, aunque él no me lo crea nunca, sí lo amé. Y sí me dolió perderlo. Mucho. El video se cortaba ahí. Valeria bajó el celular. No sé si te ayuda, no sé si te hace bien, pero quería que lo tuvieras. Emiliano no dijo nada por un rato. Solo la miró. Luego bajó la vista y se quedó en silencio. ¿Qué vas a hacer con eso?,
preguntó ella. Nada, respondió él tranquilo. Ya no importa, no cambia lo que hizo, pero gracias. Valeria le dio una leve sonrisa. Se despidieron con un apretón de manos, nada más. Esa noche, Emiliano vio el video otra vez. No lo juzgó, no lloró, no lo borró. Lo guardó. No porque pensara que Renata merecía perdón. No. Lo guardó para recordarse que incluso las mentiras más bien actuadas a veces esconden un poco de verdad, pero eso no cambia el daño. Días después, en otra ciudad, Leti abrió su celular y vio una notificación, un mensaje. De Emiliano. Solo decía: «Gracias por quedarte cuando todos se fueron. Si algún día quieres hablar, aquí. Estoy». Ella sonrió y escribió: «Entonces hablemos, pero esta vez sin máscaras».